Los hijos de Dios, dijo Jesucristo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Señor es el que transforma y convierte. Por eso es que dependemos de Él y clamamos para que toque tu vida. No es un velo del templo, es el velo de nuestro propio corazón. El título del mensaje, Gracia que sobreedifica. Gracia que sobreedifica. Y les invito a estar en pie para que lean conmigo en el libro de Hechos, capítulo 20, versículos 32. Solamente ese versículo por ahora. Y dice la palabra del Señor, Hechos 20, 32, dice la palabra del Señor. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, está hablando el apóstol Pablo, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Bueno, aquí tenemos al apóstol Pablo en su tercer viaje misionero, está visitando a la iglesia en Éfeso. Estas palabras se las está diciendo a la iglesia en Éfeso. Y él todavía sigue, ¿verdad?, dando instrucciones, enseñanzas acerca del Espíritu Santo, acerca del nuevo pacto en Cristo Jesús, que trastornaba y trastornó el mundo religioso de ese tiempo, porque era totalmente contrario al mensaje que llevaba la religión judía en ese tiempo, desviándose de la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo está hablando de esta doctrina cristiana, estas mismas y aparente nuevas enseñanzas, pero que no, siguen siendo el mensaje, ¿verdad? Dios no ha cambiado. Dice Santiago que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Así es, Dios es el mismo siempre. Así que esas doctrinas de la gracia, eso que presentaban los apóstoles, que eran el mensaje teológico que Jesucristo presentó, es el mismo de toda la Escritura. Y vamos a estar hablando sobre eso. Algunos menosprecian, simplemente cuando escuchan la palabra doctrina ya la menosprecian. Piensan, eso son cosas, ¿verdad? Que vamos lo más importante son la vida práctica. Lo que pasa es que tu vida práctica va a depender de lo que tú crees. Así que es sumamente importante la doctrina, es sumamente importante la palabra, es importante la teología, el conocimiento que tú tienes acerca de Dios y que esté conforme a la Escritura. Porque Satanás, que dice la palabra, uno de los nombres que le da Satanás, es el padre de mentira. Y dice también la palabra que es el príncipe de este mundo. Así que Satanás tiene el control de este mundo por causa del pecado. Jesucristo decía a los corintios, el apóstol Pablo, hablando de Cristo a los corintios, dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento. Y si sobre ese fundamento tú edificas, y entonces te habla de unas obras, heno, hojarasca, oro, plata, diferentes obras que obviamente le está hablando al cristiano, que edificas sobre ese fundamento, dice allí mismo que algunas de esas obras se van a quemar. Porque son obras que no fueron conforme a la palabra del Señor, a la verdad de Dios, que glorificaban al Señor. Así que sí es bien importante entender, primero tener el fundamento correcto y ver la manera en que podemos sobreedificar. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia, mira, el poder está en la gracia. En la gracia del Señor es sumamente importante eso, porque depende de lo que tú creas. Es como te digo, como tú vas a vivir, lo que tú vas a pensar. ¿Qué es eso de la gracia? Y eso es lo que vamos a estar viendo en la Escritura hoy. Es como un panorama, ¿verdad?, de la Escritura. Aquí el apóstol Pablo, que amaba a esta iglesia, la iglesia en Éfeso, realmente allí se está despidiendo de ellos. En el versículo 37, no lo vamos a leer, de ese mismo capítulo 20, dice que hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo,
lo besaban, le besaban. Qué hermoso es eso, ¿verdad? Qué hermoso él como pastor, como apóstol allí. Y cómo le amaba a esa gente. Y sin duda el apóstol Pablo pues también les amaba a ellos. Y allí él estaba hablando, mira, yo voy lo que me espera a mí son prisiones, son tribulaciones, les decía en el versículo 23. Eso es lo que le espera. O sea, y él se está despidiendo de ellos como que, mira, yo no los voy a... Posiblemente, o sea, no los vamos a ver. Por eso es que ellos lo abrazaron así y le besaron porque pensaban que no lo verían más. Y en ese momento, cuando tú te estás despidiendo, cuando tú entiendes que es algo terminal, firme, las cosas que las prioridades inmediatamente se afinan, ¿verdad? Se ajustan a lo correcto. Cuando una persona es diagnosticada con una enfermedad mortal y le dicen que le queda poco tiempo de vida, esa persona inmediatamente afina sus prioridades. Me queda poco tiempo aquí. Así que el apóstol Pablo, ¿cuál es la prioridad? ¿Qué es lo que le deja? ¿Qué es lo importante para él? Mira, es el poder de la gracia, de la doctrina en la cual ustedes han sido enseñados. No se desvíen. De hecho, él les dice allí, ¿verdad? Y le da instrucciones a los líderes y pastores de cuidar su rebaño por causa de los lobos rapaces, en el versículo 29, que no perdonarán al rebaño. Y dice que incluyendo hombres de ellos mismos que se levantarán hablando cosas perversas para ser arrastrados tras de sí. Y eso es parte, ¿verdad? Y lo vemos a través de la historia, como en la misma iglesia entran estos lobos rapaces buscando destruir. Y el apóstol Pablo le está hablando de eso. ¿Qué intención tienen esos lobos rapaces? Pues obviamente matar a las ovejas. No hay nada más. Cuando yo preparaba el mensaje y pensaba, ¿verdad?, lo que hacen los lobos rapaces. Claro, esto es una figura. No es que hay un lobo por ahí. Pero es como la mentira puede hallar cabida en tu corazón y lacerarte y maltratarte y matarte si es posible. Alejarte de los propósitos de Dios y su camino. Y yo pensaba en esto, cuán triste es ver una persona hermosa, pero que se siente, que se mira en un espejo y se ve a sí mismo fea. Porque esa persona se mira ahí y se ve así porque lo que recibió, lo que un incircunciso por ahí, una incircuncisa le dijo es, tú eres horrible, tú no vales nada, o tú eres un bruto, tú eres una bruta. ¿Y cuántas personas crecen así? Creyéndose una mentira. Eso es lo que hace el lobo. Por eso, ¿y cómo podemos contrarrestar esas mentiras? Pues con la palabra del Señor, que es la verdad. La buena noticia es que el Señor no nos ha dejado desprovistos de una dirección. Dice la misma palabra, ¿verdad? Que es una lámpara en nuestro caminar. Así que tenemos la bendición de la palabra del Señor. ¿Cuántos dan gracias al Señor por su palabra? Aleluya. La palabra que nos habla, que nos guía de todo. Y damos gracias al Señor por eso. La palabra gracia en el Nuevo Testamento lo que significa es un favor inmerecido, un favor que no merecido, es un regalo. Eso es lo que significa gracia, es esa influencia divina de la parte de Dios sobre el corazón y sobre la vida del hombre, ¿verdad? Como un regalo, ajeno a todo lo que nosotros, ¿verdad?, podamos merecer o no. No tiene nada que ver con eso, es un regalo. Y la gracia de Dios es tan maravillosa, porque el mundo no opera en la gracia. El mundo no opera en la gracia como parte de la misma consecuencia del pecado de este mundo. Todo en el mundo es un intercambio. O sea, yo te doy si tú me das. Así, ¿verdad? Escuchamos refranes, por ejemplo, como nada es gratis en esta vida, ¿verdad? Escuchamos eso y es verdad. Muchas veces hay intenciones en el mundo cuando dice demasiado bueno para ser verdad, ¿verdad? ¿Cómo es en inglés? Ok, tremendo. Too good to be true.
Inclusive venimos en las relaciones que hemos tenido en esta vida ha sido así. Todo ha sido condicionado. Y qué maravilloso es cuando llegamos a la palabra de Dios, al mensaje de Dios, al evangelio de Dios, que es por gracia, que es totalmente inmerecido. Es un regalo gratis, free, gratuit. En francés lo busqué y lo puse para que sonara y todo. En el Señor recibimos favores y favores, misericordia sobre misericordia, cada día de nuestra vida, por el puro afecto de su voluntad. Inmerecido totalmente. Y eso es libertad. La libertad en el Señor. Saber que nada ni nadie, como decía el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Aleluya. Nada. Nada. Si a ti te abandonó tu esposo, Dios no te va a abandonar. Si a ti te abandonó tu esposa, Dios no te va a abandonar. Él nunca te dejará. Aleluya. Esa fue una de las cosas maravillosas que Martín Lutero descubrió. Porque él todo el tiempo había entendido el evangelio humano, carnal, no bíblico. Que todo depende del hombre. En ese evangelio que parece, y vamos a hablar de eso hoy, parece piadoso, pero no lo es porque se ha destronado a Dios y el hombre es el centro. El hombre es el que propicia todo. El hombre es el que mantiene todo. Eso no, y no es. Pero hay una realidad que todo el mundo sabe, aunque sea en su interior, todo el mundo sabe que es pecador. Todo el mundo sabe que no es el grado, aunque lo quiera negar. Y allí él registra la historia cómo se autoflagelaba, buscando de alguna manera someter el cuerpo y la carne para ganarse el favor de Dios. Somos pecadores, enemigos de Dios. No hay manera de que nosotros podamos ganarnos el favor de Dios. Eso solamente Él lo da, porque Él quiere, por su voluntad. Gracia que sobreedifica. Aleluya. Y nosotros somos, y usted ha escuchado del pastor, una iglesia reformada. Y eso, ¿verdad? Como históricamente, ¿verdad? Los reformadores protestantes, ¿verdad? Esas verdades centrales, porque hoy día hay algunos que dicen que para la iglesia reformada añaden otros principios no centrales, ¿verdad? Áreas grises inclusive, ¿verdad? Yo le llamo reformadores legalistas. Pero cuando hablamos de una iglesia reformada, hablamos de una iglesia que conoce y vive, ¿verdad? Los 5 puntos de la gracia que conocemos como los 5 puntos de Calvino. Y hoy vamos a estar hablando sobre todo esto, ¿verdad? ¿Qué es y qué implica? Estos 5 puntos de Calvino realmente son una respuesta a los 5 puntos de Jacobo Arminio. Estamos hablando del siglo XVII por allá, después que él muere, los discípulos de Arminio, que ellos entonces recogen y presentan en la corte allá en Holanda, en 1610, lo que ellos entienden, ¿verdad? Era contrarrestando las doctrinas de la gracia de ese tiempo, ¿verdad? Que recogía la Confesión de Fe de Bélgica, de Heidelberg, todo eso, ellos lo presentan refutando las enseñanzas reformadas calvinistas. Y presentan 5 puntos. Esto es lo que ellos presentan, atacando las doctrinas de la gracia. Ellos dicen, hablan del libre albedrío. Esa palabra libre albedrío, eso no aparece en la Escritura, pero es un término que todo el mundo conoce, sale de ahí. Donde ellos lo que dicen es, cuando se refieren al libre albedrío, es la capacidad del hombre, ¿verdad?, de escoger a Dios. En este punto, ellos lo que entienden es que cuando Adán pecó,
La Biblia dice que ocurrió una muerte espiritual, pero ellos entienden que no, que aún sí murió, pero tiene unas capacidades, ¿verdad? Para entonces escoger a Dios. Todavía él tiene esa capacidad, no Dios, es el hombre. Y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. El segundo punto es la elección condicional. O sea, Dios escogió, no fue Dios el que realmente escoge como Él quiere, ajeno, ¿verdad? Con su soberana voluntad, sino que cuando hablamos de la elección, Dios escogió a aquellos que iban a escoger a Dios. Mira esto. O sea, Dios en su conocimiento de todas las cosas, Dios vio quienes le iban a escoger a Él. Y entonces cuando Dios vio quiénes le iban a escoger, pues entonces Él escogió a los que le iban a escoger a Dios. Pero ¿qué elección es esa? ¿Quién escoge ahí? ¿Dios o el hombre? El hombre. Entonces Dios pues se equivocó en todos esos versículos, algunos de los cuales vamos a ver hoy, cuando Él dice que Él escogió según el puro afecto de su voluntad. No, eso está mal. Y es algo que da risa el pensar. No, lo que pasa es que eso lo que quiere decir es que Dios escogió a los que iban a escoger a Él, pero al fin y al cabo, quien escoge es el hombre a Dios. Vamos a ver si eso es lo que dice la Biblia. Tercer punto, la expiación universal. No, Cristo en aquella cruz, Él pagó por el pecado de todo el mundo. Él abrió una autopista para que todo el mundo tenga acceso a ese perdón ahí en aquellos sacrificios de la cruz del Calvario. Vamos a ver, a lo mejor todavía no entiendes, pero ahorita cuando veamos lo explicamos. ¿Es verdad eso? Cuarto, la obra del Espíritu Santo en la regeneración. ¿Qué presentan ellos? No, el Espíritu Santo, porque es que mira, todo es el hombre el que decide las cosas. En el arminianismo, en ese evangelio, que tristemente hablando es el evangelio, mira, ese es el evangelio natural. Porque como nosotros hemos sido criados, hemos crecido en lo que este mundo enseña, que todo es un intercambio, para que te den te tienes que fajar estudiando, que si esto, muchas veces te daban el regalito si sacabas buenas notas, y esto, yo te amo si tú me amas, ustedes saben, así crecemos. Entonces lo natural es eso. Yo no puedo recibir la salvación de Dios por gracia. Yo no puedo pensar que esto es un acto de Dios ajeno a mi voluntad, que es totalmente inmerecido. No, yo tengo que poner un grano porque es lo que estamos acostumbrados. Y cuando hablan en este cuarto punto de la obra del Espíritu Santo, ellos creen que aunque el Espíritu Santo esté llamando a alguien, como depende del hombre, el hombre es que decide. O sea, el hombre, en otras palabras, puede rechazar el llamado del Espíritu Santo. Y por último, la caída de la gracia, o sea, perder la salvación. Claro, esa es la consecuencia lógica, ese es el resultado lógico. Si todo depende del hombre, pues también la salvación depende del hombre. Entonces no hay nada seguro, ¿verdad? Depende del hombre si al fin y al cabo va a ser salvo o no va a ser salvo. Esos fueron los 5 puntos que estos discípulos de Arminio presentan allá en la corte en Holanda en el siglo XVII, refutando las doctrinas de la gracia en las cuales nosotros creemos y creemos que es lo que dice la palabra del Señor, y los vamos a ver ahorita. Mira, cuando nosotros entendemos la gracia del Señor, entendemos lo siguiente: ¿quién soy yo verdaderamente y quién es Dios? Cuando tú entiendes la gracia, tú entiendes eso. Tú entiendes tu condición, tu incapacidad para escoger las cosas del Señor, la realidad de tu vida, de tus debilidades, de tus pecados diarios. Pero a la misma vez tú conoces quién es Dios, la grandeza de Dios, el amor de Dios, los atributos de Dios. Eso es uno. ¿Qué más entendemos cuando conocemos la gracia? ¿Qué puedo hacer en mi propia justicia, en mis propias fuerzas? ¿Qué puedo hacer? ¿Y qué cosas yo no puedo hacer? ¿Y qué cosas hace Dios y necesitamos a Dios para que ocurran en nuestra vida, a través de nuestra vida? Así que básicamente eso, y la realidad de mi incapacidad de nunca pecar. Escucha esto. El ser humano, aun aquellos que han recibido a Cristo, son incapaces de dejar de pecar. Son incapaces. La misma Biblia dice en 1 de Juan que el que diga que no tiene pecado, él está hablando a la iglesia, yo les he dicho siempre eso, hace a Dios mentiroso. Inclusive le dice, y pecamos, tenemos un abogado, ¿verdad?
Pero vamos a hablar sobre eso, sobre esa realidad del pecado más adelante, con relación a la gracia. Así que la gracia nos muestra que aunque no somos perfectos por nuestras obras, Él nos ve perfectos por su obra en nosotros. El Señor en la gracia es un filtro glorioso donde Dios el Padre nos ve a través de Cristo. Y lo que nosotros obtenemos, nada ni nadie lo puede romper, lo puede destrozar. Por eso es que los apóstoles y la palabra y el Señor hablaba de esa seguridad en la que podemos estar. Para mí eso es algo tan tremendo porque ustedes saben que mi hogar de yo siendo joven y niño fue un caos y no había seguridad ninguna. Y qué triste es cuando la gente llega al Evangelio, llega a una iglesia y se encuentra con el mismo Dios, con las mismas cualidades de las personas, con el mismo Dios que su amor es condicional igual que el mundo, con el mismo Dios que de tu primer fallo te va a dar una patada, te va a dejar, con el mismo Dios que espera de ti una perfección imposible de alcanzar en la tierra, pero no lo analizan. Es lo que ese evangelio te presenta, ese supuesto evangelio del hombre, y viven angustiados todo el tiempo. Pero qué maravilloso cuando la gracia se revela, aleluya. Y tú descansas y tú te tiras en esos brazos sabiendo, ¿verdad? Que estás seguro y firme en el Señor. Y sabemos que eso no implica, lo vamos a ver, que no hay un fruto. Pero ese fruto es eso, un fruto. No es la condición para tener esa relación. La condición para nuestra relación con el Señor, eso lo obtuvo Cristo. Y nosotros le servimos a Él. Allí ellos terminan con un acróstico que ellos hacen, ¿verdad? Conocido como, con la palabra tulip, es conocido, y por ahí podemos mostrar lo que implica tulip en inglés, pero tenemos la traducción, la T en español para depravación total, la U para elección incondicional, la L, ¿verdad? Para esa redención, esa expiación limitada o particular. La I para el llamamiento eficaz o irresistible del Espíritu Santo. La P, ¿verdad? De la perseverancia de los santos, o sea, de la seguridad de la salvación en lo que eso implica. Y quiero leerle lo que Spurgeon, ustedes saben que lo cito con frecuencia, el príncipe de los predicadores. Spurgeon declaró lo siguiente con relación al calvinismo. Dijo: no es ninguna novedad entonces lo que estoy predicando. No es una nueva doctrina. Amo proclamar aquellas grandes doctrinas apodadas calvinismo, pero que son verdaderamente la verdad revelada de Dios, tal como es en Cristo Jesús. O sea, cuando hablamos de calvinismo, no piensen, no, pero eso es una cosa aparte de la Biblia. No, ese es, como él le llamaba, ese es el apodo, ¿verdad? Pero lo que hablamos cuando hablamos de las doctrinas calvinistas, hablamos de las doctrinas de la gracia reveladas en la Escritura. Y eso es lo que vamos a ver en este día. Entonces, ellos contrarrestan aquellos 5 puntos. El primero, ¿verdad? No, el ser humano es libre y puede escoger. Es verdad que se afectó un poco su condición, pero todavía él no está muerto completamente. Eso es lo que implican. O sea, porque si alguien está muerto, no hay manera, no puede escoger. Pero si tú crees que tiene unas capacidades, pues no está tan muerto. Si nosotros vamos, por ejemplo, a la funeraria, a ustedes les gusta y vamos a la morgue allí hay un cuerpo, de momento pasa uno de estos jeeps con el boceteo ese, que se escucha el reggaetón a todo lo que da, ¿verdad? Pero es un reggaetón cristiano, Alex Zurdo, lo ponen ahí. Entonces está el cadáver está puesto allí y empieza el reggaetón. ¿Verdad? Bueno, eso fue como medio, yo creo que me fui para la plena, ¿verdad? Ahora no me acuerdo del reggaetón. No importa. Pero puede ser plena. Y entonces está el muerto allí. Entonces, cuando decimos que no, él estaba muerto, pero no está muerto, que es lo que presentaban los estudiantes del Minio. Pues entonces, no, lo demás no puede esto, pero imagínate el muerto con eso, con la plena, porque cambiamos la plena, ¿ok? Y de momento el muerto está allí y empieza el pie nada más, ¿verdad? Un muerto puede hacer eso. ¿Ah? ¿Está muerto?
Pero eso es lo que dicen. No, él está muerto, pero puede hacer esto. Vamos a ver lo que dice la palabra. Ellos contrarrestan este principio del libre albedrío y dicen, no, el ser humano no tiene tal cosa. El ser humano puede escoger, voy a tomarme una Coca-Cola, voy a tomar una Pepsi-Cola, ¿verdad? Me voy a comer una ensalada sin nada, ¿verdad? O un lechón de allá de Calle, ¿verdad? Tú puedes escoger eso. Tú tienes esa libertad, pero la libertad de escoger las cosas espirituales, la libertad de escoger a Dios, en la respuesta, después del análisis de la palabra, que llegaron los estudiantes de Calvino, no tiene tal capacidad, es imposible, porque la muerte fue total. Mira, vamos a ver lo que dice la Biblia. El hombre natural está muerto, les estoy diciendo. Mira lo que dice Romanos 5:12. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre que se fue Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a quién? A todos los hombres, no a algunos, a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y ahí, en ningún lugar en la Escritura, cuando te habla de muerte, es una muerte a medias. Es una muerte total. Mira lo que dice la palabra con relación al hombre natural que es esclavo del pecado. Mira lo que dice 2 de Timoteo 2:25 y 26. Y quiero que estamos viendo la palabra, que la palabra nos hable. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Ya ahí nada más tenemos otro texto, ¿verdad? ¿Cómo es Dios el que toma la iniciativa? ¿Verdad que sí? ¿Qué dice ahí? Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer ¿qué? La verdad. Versículo 26. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Así que el hombre natural está muerto, dice la palabra. El hombre natural, dice la palabra, es esclavo del pecado, sujetos a la voluntad de Satanás. El hombre natural está ciego y sordo. Jesucristo hablando, y el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, versículos 11 y 12, Jesucristo hablando dice lo siguiente, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan, ¿y qué? Y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. A menos que haya una intervención de Dios, lo que vemos ahí es que están ciegos y están sordos a la voz de Dios. El hombre natural carece de entendimiento espiritual. Y este versículo yo lo cito mucho, 1 Corintios 2:14, pero es un versículo claro y contundente. Dice la palabra allí, pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? Todo el mundo como nace, ¿verdad? Que ha nacido después de que Adán y Eva pecó, todos nacen esa naturaleza caída. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las percibe porque para él son locura y no las puede entender. Fíjate que no dice que no las quiere entender. ¿Qué dice? No puede, no tiene la capacidad de entender porque se han de discernir espiritualmente. Y espiritualmente está muerto. No puede responder. Job lo expresa de esta manera en Job 14:4. Mira qué tremendo esto. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Preguntaba Job. Y él mismo responde, nadie. Del mismo modo el profeta Jeremías pregunta lo siguiente en Jeremías 13:23. Mira lo que decía. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Y concluye, así también ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? No. Eso es lo que dice la palabra. O sea, un muerto no puede responder, está totalmente muerto. Si Dios no interviene, allí estaríamos todavía. Tiene que ocurrir un milagro que tiene que operar Dios. Sin embargo, tú ves cómo tú escuchas este evangelio humanista, arminiano, un evangelio que no es el bíblico, donde el protagonista deja de ser Dios y deja de ser Cristo y se convierte en el hombre. Y las personas que creen este evangelio, muchos de ellos, ¿verdad? Y tú los ves que dan testimonio y cuando terminan de dar el testimonio, la gloria es para Dios. No. Tú escuchas, no, yo me encontraba así, pero yo entonces un día yo dije, ya está bueno ya está bueno de pecar,
yo voy a buscar a Dios. Es más, yo voy a ir a la iglesia bautista de Glenview. Y yo voy a hacer esto. Y hermano, yo entonces dije, ya se acabó. Y yo he hecho esto. Entonces, mire, usted lo escucha. Y como es un evangelio centrado en el hombre, todo lo que está es exaltando al hombre. Sería gloria a ti, gloria a ti. Cuando vaya al cielo, no es gloria a Dios. No, yo llegué al cielo porque yo mantuve mi salvación y yo nunca fallé, yo nunca pequé. Porque eso es lo que implica. O sea, para tú ser salvo en tu propia justicia, es que tú no fallaste, tú no pecaste nada. Tú mantuviste la salvación. Pues cuando tú llegues, la gloria va a ser ¿para quién? Para ti. Pero eso no es lo que dice la palabra. Lo que la palabra dice claramente es que estamos muertos espiritualmente. Segundo, la elección incondicional. Es Dios el que escoge. El hombre, por causa de su muerte espiritual, no puede escoger a Dios. Vimos allí. Vimos en 1 Corintios 2:14. Dios es el que escoge. Y mira lo que dice nuestra confesión de fe bautista del 1689 con relación a este tema de la elección. Mira lo que dice, léelo ahí en las pantallas conmigo. Dice, a aquellos de la humanidad que están predestinados para vida, dice la confesión bautista lo siguiente: Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable y el consejo secreto y el beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor, sin que le moviera a ello ninguna cosa en la criatura como condición o causa. Capítulo 3, artículo 5. Dios. Y a lo mejor todavía, bueno, pero eso es una confesión. Ese es el artículo de unos hombres respondiendo. Es posible que tú digas eso. Pero vamos a ver. Uno de las grandes críticas de la elección, que Dios es el que escoge al hombre, y que si Dios no escogiera, nadie lo podría escoger a él. Una de las grandes críticas es, pues entonces Dios es injusto. Usted me dice, pastor, que Dios escoge a uno y a otro no los escoge. Pues entonces Dios es injusto. Y yo te digo a ti, cuidado, que hubo una tormenta eléctrica los otros días y un rayo te puede partir. Cuidado lo que tú dices. Pero uno escucha esto como si un limber. Pues Dios entonces es injusto entonces. ¿Qué tú quieres? ¿Tú quieres justicia? Eso es lo que tú estás abogando, ¿verdad? Tú quieres justicia. Pues si tú quieres justicia, yo te voy a dar lo que va a pasar si solamente se aplicara la justicia de Dios. Toda la humanidad, incluyéndote a ti y a mí, estaríamos condenados al infierno, porque todos hemos pecado. Así que si Dios hubiera ejercido su justicia en nosotros, estaríamos fritos. Pero la gracia es el favor inmerecido de Dios. La gracia es la misericordia, que es todo lo contrario a la justicia. Es cuando Dios, porque Él lo quiso de esa manera, da y regala lo que no merecemos. Y yo no sé tú, pero yo doy gracias al Señor. Pero hay un capítulo que quiero que lo leamos, porque contesta esto de la elección magistralmente, sencillo, claro y simple. Cuando el apóstol Pablo le hablaba a la iglesia en Roma, capítulo 9, versículo 5, hablando allí de la elección de Jacob y Esaú, ¿verdad? Vamos a ver. Romanos 9:11, lean conmigo. ¿Están conmigo? Amén. Dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. O sea, para que tú veas, esto fue antes de que ellos hubieran hecho alguna obra. Así que, y así es la elección. Porque si dependiera de las obras, pues entonces ya entonces no habría gracia, porque sería algo merecido. Claro, sabemos que si fuera así, pues nadie sería salvo. Pero aquí te lo está explicando. No habían hecho ni bien ni mal para que el propósito de Dios, ¿verdad?, conforme a su elección, permaneciese. Y mira lo que dice el versículo 12. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Ahí es el cambio.
Se supone, ¿verdad?, que el menor sirviera al mayor. Pero Dios en su soberanía cambia eso. Y dice, el mayor servirá al menor. Versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ay, mi madre. O sea que Dios aborrece. Bueno, ¿qué dice ahí? Lo que pasa es que nosotros tenemos una caricatura de Dios que Satanás con las mentiras del mundo nos ha hecho creer. Y que tristemente hablando, muchos están viviendo vidas de pecado diciendo y creyendo, no, Dios me ama mucho. Y Dios se le pasa la mano a mi pecado porque están creyendo la mentira de Satanás. Y sufrirán, tristemente hablando, sufrirán el pago de su pecado. Eso es parte de los atributos y del carácter del Señor. Claro, no estamos aquí para quizás comprender a Dios en la plenitud de sus atributos, porque Él es Dios y nosotros somos muy pequeños. Pero lo que sí podemos entender por esto, si tú eres un hijo de Dios, que Dios se te ha revelado, tú puedes dar gracias, porque tú no lo merecías. Y Él, sin embargo, te miró y te buscó y reveló su amor y su gracia sobre ti. Y tú merecías el infierno, claramente. Tú no tenías, cuando hablamos de la gracia, es inmerecido. Por lo tanto, no hicimos nada para merecer la salvación. Todo lo contrario. Sin embargo, Él escogió un pueblo. En Juan 15:16, en la primera parte, Jesucristo dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. En Efesios 1, 4 y 5 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y en buen puertorriqueño, ¿qué quiere decir? Según el puro afecto de su voluntad. Como le dio la real y soberana gana. Estas palabras incomodan al hombre, porque es que nosotros queremos ser los protagonistas y nos creemos que somos la última Coca-Cola del mundo y que todo gira alrededor de nuestro. Pues no, el que merece toda la gloria y toda la honra es el Señor, que ha sido bueno, que se ha levantado, que murió en aquella cruz, la muerte no lo pudo detener, aleluya, y resucitó y regresará por su iglesia. Y nada ni nadie podrá arrebatar una vida de Él. Pero la gloria es de Él. Él es quien escoge. Tercer punto de refutando. No, Cristo pagó el precio del pecado de todos en aquella cruz del Calvario. ¿Es eso lo que dice la Biblia? Vamos a analizar esto. O sea, ¿por quién es Cristo pagó el precio en aquella cruz? Si nosotros decimos que es por todo el mundo, que Él pagó el precio del pecado allí, pues todo el mundo, ¿qué pasaría? ¿Tiene que ser salvo? Porque Él pagó pero no es así. ¿Cuántos han muerto renegando a Dios, maldiciendo a la iglesia y maldiciendo la palabra de Dios? Así que no todos son salvos. Pero hay un movimiento, ¿verdad?, que piensa que en una salvación universal. Eso no existe bíblicamente hablando. Lo otro es, pues Cristo no murió por nadie en particular. ¿Es eso lo que nosotros vemos en la Escritura? ¿Es eso lo que dice? O Cristo murió por salvar a los suyos, a un pueblo escogido. Mira, si a Cristo se le quedó un pecado sin perdonar en aquel sacrificio, hace casi 2000 años, si a Él se le quedó un pecado tuyo sin perdonar, ¿tú sabes qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? ¿No sabes? No tienes salvación, porque un solo pecado es suficiente para condenarte. ¿O eso no fue lo que le pasó a Daniel? Pero Cristo, dice Colosenses capítulo 2, allí perdonó, en aquella cruz, en aquel madero, perdonó todos los pecados. No se le quedó un pecado sin perdonar. Así que si tú, por otro lado, dices, Cristo en aquel sacrificio, Él quería salvar a todo el mundo. Eso es lo que Él deseaba, ese es el anhelo de Él, salvar a todo el mundo. Eso es lo que Él quería realmente. Pero obviamente no todo el mundo se salva, pues tenemos un problema teológico peor, más grande todavía,
¿Por qué? Porque estamos diciendo que entonces Dios no es todopoderoso. Dios quería salvar a todos, pero no puede salvar a todos. Mira lo que dice Mateo 26, 28. Cristo hablando. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. ¿Y qué dice después? Que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Por cuántos es? Muchos es un absoluto. Un absoluto sería todos. Que por todos es derramada, no, por muchos. Isaías 53, 11, que es ese capítulo, ¿verdad? Esa palabra profética allí en Isaías, del sufrimiento, del sacrificio de Cristo, lo que iba a pasar allí. Y que según tengo entendido, los judíos, ¿verdad?, que no han creído en Cristo, aún en este tiempo, no le saltan ese versículo, ese capítulo, no lo leen. Mira lo que dice Isaías 53, 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma. O sea, todo ese dolor que se ve allí experimentado, ¿verdad? Cómo lo quebrantaron, lo molieron por nuestra maldad, por nuestros pecados. Eso es lo que está diciendo allí. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma, refiriéndose a Cristo, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo. ¿A cuántos? A muchos. Y llevará las iniquidades de ellos. Cuarto punto, la gracia irresistible. Vimos, ¿verdad?, que definitivamente en aquella cruz, Cristo, aquella sangre vertida por Jesucristo, mira, no hubo una gotita de sangre en aquella cruz derramada que se perdiera. Toda aquella sangre, todo aquel sacrificio estaba destinado a aquellos que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. Y si tú estás aquí, tú eres un hijo de Dios. Parte de esa sangrecita cayó sobre ti y te cubrió, aleluya. Y si tú estás aquí y no entiendes, a lo mejor no le has entregado tu vida al Señor, pero algo está pasando en tu corazón, estás entendiendo la necesidad que tienes de Dios, eso es una obra del Espíritu Santo. Y ese es parte del cuarto punto. Los estudiantes de Arminio decían, no, el ser humano tiene la capacidad de resistir el llamado del Espíritu Santo. Pero cuando uno va a la palabra, uno encuentra que no. Ya con los versículos que hemos leído, ustedes saben que no. O sea, cuando el Señor toma la iniciativa, el Espíritu Santo hace una obra y Él llama a alguien, eso no puede ser rechazado. Nosotros, hay un llamado externo y un llamado interno. El llamado externo lo hacemos nosotros, los predicadores, los pastores, los misioneros, los evangelistas. Hacen llamado todo el tiempo y ese llamado es rechazado. Yo voy a hacer un llamado ahorita y seguramente habrá muchos que lo rechazarán. Ahora, ¿tú sabes lo que no pueden rechazar? Es cuando el Espíritu Santo llama. Ese llamado interno no lo pueden rechazar. Y eso es lo que ocurre en algunas personas que dicen, yo no sé qué pasó conmigo. Bueno, el Espíritu Santo te muestra. Y a lo mejor tú te reías de la iglesia, tú viniste a lo mejor obligado a la iglesia, pero ese día el Espíritu Santo te llamó, aleluya. Y la palabra dice que es irresistible. Ya vimos en esos versículos que todo lo que el Padre da viene a Él. O sea, no hay manera, eso es así, categórico. El versículo 44 en Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día posterior. O sea, Él toma la iniciativa. Mira lo que dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son hijos de Dios porque fueron guiados por ¿quién? ¿Quién obró ahí? ¿Quién intervino? El Espíritu Santo. Es que mira, si entendimos el primer punto de la total depravación, sabemos que espiritualmente el hombre natural está muerto. Así que si el Espíritu Santo no da vida, nadie puede entender y nadie puede creer. Y cuando Él hace eso, hay un llamado irresistible. En Gálatas 1:15 dice la palabra, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. En primera de Pedro 2:9 dice la palabra, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que adquirido por ¿quién? Por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó. ¿Quién llamó? Dios. De las tinieblas a su luz admirable. En ese mismo libro, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, mas el Dios de toda gracia, qué nombre lindo, ese es otro de los nombres de Dios, el Dios de toda gracia,
que nos llamó. ¿Quién llamó? Él. A su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Por eso es que la gloria es para Él. No es para nosotros. Aún lo que nosotros podemos hacer, bueno, mira, es una obra del Espíritu Santo en nosotros. En tu vida hay una fuerza, hay 3 fuerzas que trabajan en la obra de la salvación. 3 fuerzas. Mira, primero, la voluntad del hombre. Segundo, la voluntad de Satanás. Y tercero, la voluntad de Dios. Si depende de nosotros y sabemos entre el hombre y Satanás, ¿quién va a tomar ahí la decisión? ¿Quién es más fuerte, ustedes creen? ¿Tú o Satanás? Satanás. Pero, entre esos 3, cuando Dios está en el asunto, ¿quién puede resistir la voluntad de Dios? Nadie. Nadie. Y damos gracias a Dios por eso. Hay una palabra de Thomas Watson, un puritano también del siglo XVII. Mira lo que él dijo ahí en la pantalla. Dios cabalga con fuerza, conquistando en el carro de su evangelio. Él conquista el orgullo del corazón y hace que la voluntad, la cual se resistía como una fortaleza real contra él, se rinda y doblegue ante su gracia y hace sangrar, me gusta esta última expresión, y hace sangrar el corazón de piedra. Aleluya. Lo transforma. Esos corazones de piedra. El último punto es, no, la salvación depende del hombre, no es segura. ¿Qué dice la palabra? Eso es así. Mira lo que dice Romanos 8:29 en adelante. Dice, porque a los que antes conoció, hablando de Dios, y todo esto tiene que ver con el tema de esas doctrinas de la gracia, porque a los que antes conoció, Él los conoció antes, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él es el que en todo momento dio la iniciativa. Y dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diríamos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero tú ves ahí toda la obra del Señor. Ahora, no solamente te conoció desde antes, te predestinó, ¿verdad? No solamente te llamó, no solamente te justificó, o sea, aplicó la justicia de Cristo sobre ti, sino que también te glorificó. Y eso es en la vida venidera. O sea, todo, Él lo hizo. Por eso es que en ese mismo capítulo, al final, el apóstol Pablo dice en Romanos 8:37, y léanlo conmigo, vamos a leerlo todos al unísono, con fuerza, ¿ok? ¿Están aquí? ¿Estamos aquí? Dice Romanos 8:37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna cosa creada. Mira, ninguna cosa creada. En ninguna cosa creada estás tú. O tú no eres creación. Sí, ni tú, nadie nos puede separar de ese amor. Es incondicional, es inquebrantable. Si me da un patatú ahora, me voy con Él. ¿Y tú? Bueno, los que le hayan entregado su vida a Cristo, te vas con Él. Y si viene mañana, ¿cuántos se van con Él? Y si viene en 10 años y todavía tú estás vivo, ¿cuántos se van con Él? Amén. Amén. Ven, Señor Jesús. Mira lo que decía el Señor Jesucristo en Juan 6. Hemos leído algunos otros versículos, pero mira este, versículo 39 y 40, dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero.
Llevo 38 años casi aquí en la iglesia. Y esta iglesia ha predicado esta verdad por prácticamente sus 48 años de vida. Conozco aquí maestros, ministros, líderes, hermanos de la iglesia que conocen estas doctrinas claramente. Y nunca he visto en algún hijo de Dios que conoce las doctrinas de la gracia que era totalmente pecador, incapaz de escoger a Dios, que Dios lo escogió desde antes de la fundación del mundo, que Cristo murió por él como parte de sus escogidos y que pagó el precio en la cruz del Calvario, que el Espíritu Santo es el que da vida, el que lo llamó, el que le impartió esa vida espiritual y que la salvación está segura porque ninguno de los hijos de Dios se va a perder. Yo no he conocido a una sola persona que conozca esas verdades a través de todos estos años y que el resultado sea, ahora qué bueno que entiendo la gracia, ahora me voy a pecar. La gracia destruye el orgullo del hombre, pero la gracia de Dios nunca aplasta al hombre. Te levanta. Y los que entienden la gracia, lo que produce en ellos es humildad. Porque ya yo no soy el protagonista ni el cheche. Produce humildad, produce agradecimiento y produce seguridad. Y cuando la trompeta suene, vamos a ver si ustedes pueden hacer el sonido de trompeta a las 3, ¿ok? A la 1, a las 2 y a las 3. Estoy 100% seguro que no va a ser así. Pero cuando la trompeta suene, los hijos de Dios serán levantados. Todos y cada uno. No por nuestras obras, sino por la obra de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Gracias, Padre. Yo pregunto, y el Evangelio del Señor y el mensaje de las buenas nuevas, como siempre digo, es simple. Dios te ama. Hay un problema, y es que el pecado rompió la relación que tú podías tener con Dios por causa del pecado. Y nadie puede decir que no es pecador. La Biblia es clara en que todos somos pecadores. Pero Dios, sabiendo que era imposible para el hombre alcanzar la salvación, Él decidió morir, Cristo, y pagar el precio por el pecado de los suyos que Él escogió. De tal manera nos amó el Señor, porque sabía que no había otro camino. La Biblia aquí dice claramente que no es por obras, no es por ir a la iglesia, si es por ser bueno nadie sería salvo. El único puente que nos lleva a Cristo y a la vida eterna es Él mismo. Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Así que yo pregunto, que a pesar de que ha sido un mensaje de enseñanza doctrinal, pero empapado del Evangelio, yo pregunto aquí si hay alguien que hoy reconoce sus pecados y reconoce que necesita al Señor y que Cristo es el único camino, y arrepentido y dice, perdóname, yo necesito entregar mi vida al Señor. Sé que Dios me está buscando, me está llamando. ¿Habrá alguien aquí que hoy toma esa decisión? Dios te bendiga, Dios te ama. Eres especial para el Señor. Dios le ama. Le ama. Antes de la fundación del mundo le amó y le escogió. Es especial para Dios. ¿Habrá alguien más que hoy le entrega su vida a Cristo? Dios te ama, eres especial para el Señor. Dios ha visto tu mano y Dios te conoce desde antes de la fundación del mundo. Dios te bendiga, varón. Alguien más que hoy dice, Señor, perdóname. Gracias, Padre, por incluirme en ese propósito de Dios. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Habrá alguien más que dice, perdóname, Señor. Dios le bendiga, Dios le ama. Usted es especial para Dios. Dios le vio. Dios le conoció. Habrá alguien más que dice, Señor, perdóname. Perdóname. Dios le ama, caballero. Dios le ama. Y yo sé que algunos piensan, pero ¿y qué voy a...? ¿Y cómo? Yo no sé nada de esto de la iglesia.
No te preocupes. Como vimos aquí, el Señor, ríndete. Él se encarga, Él te llevará. Como lo ha hecho conmigo y como lo ha hecho con todos los hijos de Dios. Quiero preguntar si entonces aquí habrá algún hijo de Dios, alguna hija de Dios. Siempre nos gusta dar oportunidad. Que ya le entregó su vida a Cristo, pero se alejó de sus caminos. Quizás sufrió las pedradas del evangelio basado en las obras. Y quizás el enemigo te engañó y te dijo, esto no es para ti, tú no puedes, porque tú estabas depositando tu confianza en ti, en tus obras y tu justicia, y no en Dios. Y a lo mejor terminaste apartado. ¿Habrá alguien así que se alejó de los caminos del Señor y hoy regresa a casa? Dios te bendiga, Dios te ama, varón. Dios te ama. Qué bueno que regresas a casa. Qué bueno que regresas a casa. ¿Habrá alguien más que hoy regresa a casa? Le pide perdón al Señor, se alejó de sus caminos. Pero dice, no. Perdóname, Señor, y regresa a casa. Y el Padre los recibe con esos brazos abiertos. ¿Alguien más? Y yo le voy a pedir a todas esas vidas que levantaron su mano que pasen por aquí. Queremos orar por ustedes. Mire, es un regocijo. La iglesia se goza con ustedes. Yo sé que a veces uno piensa, me da un poquito de vergüenza. No, venga por aquí. Queremos orar por ustedes. Todos los que levantaron su mano, por favor, pasen por aquí. Allí viene el joven también. Y por aquí, puedes pasar también. Mi hermana, Dios le bendiga. Qué bueno, qué bueno. Dios te bendiga. Andy, qué bueno, papá. Qué bueno. Dios le bendiga, hermana. Aquí también ella, también el caballero. Dios les bendiga. Extienden sus manos hacia aquí, vamos a orar por ellos. Padre, te presentamos estas vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, por los propósitos que tú tienes, Señor. Gracias, Padre, por no dejarnos, Señor, en la inmundicia del pecado, sino que trazaste un plan, Señor, para salvarnos, Señor, por pura gracia. Un favor inmerecido sobre nosotros, Señor. Y qué maravilloso ver a estas vidas, Señor, que algunos pasan, entregan su vida a ti, Señor, entregando su vida, reconciliando sus vidas. Señor, bendíceles, Padre, guárdales, Padre amado. Prospera, Señor, esta decisión, Padre amado. Que si podemos ayudarles, Señor, como iglesia, permítenos, Señor, también ayudarles y guiarles. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios es bueno. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Aleluya. Por esa gracia. Esa gracia. Mira, tú no tienes que pagar nada. Ya está pago. Aleluya. Él pagó el precio completo. Le servimos por amor, pero no como un pago. Los hijos de Dios, dijo Jesucristo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Señor es el que transforma y convierte. Por eso es que dependemos de Él y clamamos para que toque tu vida. No es un velo del templo, es el velo de nuestro propio corazón.